Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la sala de reuniones de Héroes de Cavite. Hoy estamos en una nueva conferencia de mucha importancia para todos. Traemos como invitado a Guillermo Pérez Galicia. Nuestro tema de hoy será Fray Diego de Deza y su importante legado para la América Española. Como siempre, en esta sala nos encontramos en un ambiente de familiaridad, de cariño, que nos une a todos los países de la hispanosfera en estos encuentros que ya son habituales desde hace ya varios años. Estamos muy honrados de la presencia de Guillermo aquí. Voy a permitirme leer su reseña. Guillermo Carlos Pérez Galicia nació en Salamanca en 1984. Es doctor en Filología Clásica por las universidades de Salamanca y Valladolid, refrendado doctor internacional por las universidades Federico II de Nápoles, von Humboldt de Berlín y Paul Verlaine de Montpellier. Familiarizado con el mundo académico y de la investigación por su mentor, el célebre helenista Antonio López Eire, de quien fue el último discípulo, y con el mundo empresarial por la dedicación de su padre y abuelo paterno, en especial del sector vitivinícola y alimentario. He iniciado en la afición genealógica por su padre, Graciliano Pérez Villanueva, del linaje de los condes de Albarreal y marqueses de Villalba y Peramán. Ha sido entrevistado en varios programas televisivos a nivel regional, nacional e internacional. Habla 9 idiomas y ha enseñado varios de ellos, pronunciando conferencias y ponencias en varios congresos, seminarios y actividades de difusión en España y en el extranjero. Es jefe del Departamento de Latín del IES, Adaja, e investigador del I+D, del Grupo de Investigación en Gastrónomos y Dietistas de la Antigüedad de la Universidad de Oviedo. Tiene en su haber un buen número de libros, artículos y publicaciones propias con otros autores, especializadas, interdisciplinares y de divulgación, y continúa trabajando en diversas investigaciones transversales junto con especialistas de otras ramas. El último de sus libros es España, Esencia y Origen. Quiero agregar que Guillermo nos acompañó en el primer simposio hispanoamericano de educación en casa, donde nos habló de la importancia y del cuidado del uso de la lengua materna y la necesidad de cuidar nuestro lenguaje de anglicismos que se puedan ir introduciendo en la educación en casa. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Mabel. Bien hallado. Muchísimas gracias a la Asociación Cultural Héroes de Cavite y a Colombia Hispánica y a todos los asistentes a esta videoconferencia. En un 28 de diciembre en un 28 de diciembre hace ya siglos, el Día de los Inocentes, el año 1511, de repente un espantoso estruendo sobresaltó a los habitantes de Sevilla, que llega a convertirse en el nexo de unión entre la España de ambos hemisferios. El hermoso cimborrio que tenía la nueva catedral, después de haber hecho las grandes festividades, las grandes celebraciones que se llevaron a cabo, incluyendo con el canto del Te Deum para inaugurarla, ese cimborrio que estaba mal sustentado y cargado con peso en exceso, de repente cayó, se hundió y lo arrastró todo. Diego de Deza era a la sazón el arzobispo de Sevilla, que era además una de las diócesis más ricas y más importantes
de la entonces pequeña hispanidad. Diego de Deza se apresuró y una vez más volvió a demostrar cuál era su carácter, el carácter paternal como el que tiene una gallina con sus polluelos. Se apresuró a mover a toda la población para inmediatamente dejar aquello despejado. Nada menos que un 28 de diciembre, fiesta de los inocentes. Afortunadamente parece que no hubo heridos ni difuntos, pero se cayó. ¿Por qué traigo a colación esta anécdota? La traigo a colación por dos motivos. Un motivo textual, literal, y un motivo trasladado, simbólico. El motivo textual y literal es esa acción de Diego de Deza, que es demostrativa de cuál es su actuación. Primero en la España peninsular y luego en la España del otro lado del mar, que era España, que él además es de los principales que se ocupa de que aquellos nuevos españoles que va a engendrar América sean considerados con los mismos derechos al mismo nivel que los españoles peninsulares. Ejemplo que tiene él de persona que eh, dormía 3 horas diarias porque se desvelaba por todos aquellos a los que él consideraba que en calidad de arzobispo, en calidad de representante de la Iglesia, representante de Dios, tenía que ocuparse y cuidar de todas sus necesidades. Enseguida aquello quedó despejado en 6 días. Esa va a ser la misma actitud que le va a mover a él en los asuntos americanos. Una actitud de eficacia, de eficiencia y sobre todo de cumplir con todo aquello que él prometía y culminar todos aquellos proyectos que él iniciaba. El segundo motivo, decía yo, que es simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque es simbólico de cosas que a veces no se pueden remediar, cosas que suceden, como es que aquella catedral de Sevilla recién inaugurada, con el júbilo y la alegría de todos, de repente se derrumba. Esto es algo que ocurrió más de una vez a lo largo del proceso de del descubrimiento, conquista, evangelización de América y liberación de aquellas tribus que estaban oprimidas por otras tribus que cometían tropelías y les impedían tener un grado de libertades que es España la que va a llevarlas allí. A veces ese proceso de tratar de llevar esas libertades y de tratar de evangelizar a aquellas gentes y de tratar de llevarles todo lo bueno que tenía España, a veces se veía interrumpido de modo abrupto. Y eso me da pie a la primera de las 5 grandes cosas de las que voy a hablar, que son los 5 grandes aportes que llevó a cabo Fray Diego de Deza en América. El primer aporte es un aporte, en efecto, fallido en apariencia. Digo en apariencia porque luego a la postre se comprobó con las decenas de universidades y cientos de escuelas que se fundan en la América hispana, por supuesto, porque ya sabemos, en fin, lo que hicieron los anglosajones e incluso los franceses en América, e incluso en algún grado los portugueses. Él es el primero que trata de crear allí una escuela para los niños indios, para formarles y darles eh, la oportunidad de que puedan llegar, como posteriormente ocurrirá, a los altos estratos de la sociedad. Eso es lo primero que él intenta llevar a cabo, fracasa, pero a la postre no fracasará y de hecho los autores que se han ocupado de esto le han reconocido a él como el alma de la evangelización americana, porque él trata de conseguir esa educación pública que en las Españas de este lado del mar ya llevaba siglos expandiéndose, que no era más que una continuidad con lo que ya había comenzado, y podemos recordar las escuelas fundadas por el obispo Masona de Mérida en época visigoda, hay una continuidad con aquel mismo espíritu. Espíritu que no es ese espíritu
de depredadores de los anglosajones, sino es ese mismo espíritu de los romanos, solo que muchísimo más mejorado. Con el tiempo hay, así como en otras cosas se presume de hablar que hay, porque haya una evolución técnica o tecnológica, va a haber una evolución moral, estas dos cosas no siempre van unidas. Sin embargo, en el caso hispánico así es. Hay una evolución para bien respecto a lo que había sido Roma. Roma llega a un punto en que trata de que todos sean ciudadanos con los mismos derechos, lo demuestra el edicto de Caracalla, el emperador Caracalla, y Roma y España va a continuar ese mismo espíritu romano, pero mejorado y además bautizado con el cristianismo, que ya marca el sello definitivo, lo que es el cuarto concilio de Toledo bajo el rey Odo Recaredo. Esto se pierde cuando nos invadieron los sarracenos, pero después se continúa y se expande en efecto a América. Y uno de los ejemplos es esta lucha porque exista una educación pública y no solo una educación pública, sino una libertad educativa, tal y como ya desde hace siglos había, por ejemplo, el Papa Inocencio III había defendido no pretender una misma educación para todo el mundo, impuesta desde arriba, impuesta porque sabe Dios qué poderes y de dónde salen esas imposiciones, sino los padres son los que tienen la libertad para darle a sus hijos la educación que considere. Esto lo intenta hacer Deza en América, como ya se venía haciendo en la península, no lo logra, pero luego hay otros que inspirados en él por fin conseguirán. A la primera no se logra, igual que tampoco esa catedral se les hundió el techo y todo el cimborrio y ya no tiene de cimborrio. La nueva que hacen después, que tardaron otra vez años en reconstruirla, pues esto aquí ocurre lo mismo. Ese es el primero. Es un logro que podríamos ver como fallido, pero que a la postre, como todos los que lo han tratado así lo han señalado, no es fallido. Es un logro real, el de iniciar la, la educación en los territorios americanos pública, que público no significaba pues lo que significa ahora, que necesariamente lo público tenga que ser estatal, sino que lo público pues había muchas maneras de que las cosas fueran públicas y una de ellas pues podía ser a través de la iglesia, por ejemplo, había una serie de cuerpos intermedios que eran públicos y al no ser del Estado pues no estaban sujetos a que, por ejemplo, el Estado pudiera aplicarles ciertos recortes. Y esto me da pábulo a venir al segundo punto en importancia, que es que Diego de Deza es el maestro del que es unánimamente considerado el fundador de la escuela de Salamanca, Fray Francisco de Vitoria. Fray Francisco de Vitoria, que es también considerado como el padre del derecho internacional, porque él es el que crea el derecho de gentes y es uno de los principales promotores de que aquellas gentes de los nuevos territorios descubiertos para ellos y descubiertos para nosotros, porque ellos ni siquiera todavía eran conscientes de lo que era aquello, ni siquiera a nivel geográfico, aquellas gentes lleguen a tener el mismo derecho natural que tienen los habitantes de la península. Diego de Deza actúa como nexo entre ese mundo escolástico medieval y el nuevo mundo, que es esa gran perspectiva que se abre ante el horizonte de todos aquellos miles de estudiantes que venían a Salamanca desde el mundo entero a estudiar, porque es la primera universidad que a nivel mundial ostentó el título de universitas. Este espíritu de Deza lo retoma, lo continúa Francisco de Vitoria. Es un espíritu, porque Deza no se trata solo no se trata solo de lo que es la defensa como tal de los derechos de los indios, de su derecho natural, sino también una defensa de la cultura, como lo van a hacer también sus sucesores, la defensa y la promoción de la cultura y de la ciencia. Diego de Deza, y aquí ya voy al tercer punto, cuando conoce a Colón solían verse en un lugar, Malcuevo, que a día de hoy se llama la Hacienda Zorita, en Salamanca, a unos kilómetros de Salamanca,
donde había un observatorio astronómico. Esto es imagen de lo que es en aquel momento la Escuela de Salamanca y lo que se van a convertir en general las universidades hispánicas y lo que es la Casa de Contratación de Sevilla, que algunos la han llamado el Cabo Cañaveral de la época, porque es un centro de producción científica y tecnológica. Pese a esos mitos que han inventado de que las Españas eran un erial de la ciencia y eran un antro de oscurantismo, es precisamente gente como el gran inquisidor Fray Diego de Deza quienes promueven más la ciencia, quienes buscan que la ciencia obtenga financiación y quienes tratan de mantener la superstición alejada de la ciencia. Como digo, este es el tercer punto, que es el que eh, da pábulo a lo que es la expansión científica en el mundo hispánico. No solo una promoción de los derechos, del derecho de lo que es para empezar, la libertad, que ellos, el impulso de la ley que de 1500 de Isabel la Católica, prohibiendo la esclavitud de los indios. No solo es el derecho tan fundamental como el derecho a la vida, sino también de otros derechos como es el educativo que mencionaba antes, y también la expansión de la ciencia y de las artes y lo que es el progreso en su sentido más estricto. Diego de Deza es uno de los personajes clave en este sentido, y lo es en España y lo va a ser también en América. El cuarto punto en importancia de Diego de Deza para América es ni más ni menos que, bueno, antaño, yo no sé si en la celda que se consideraba de Deza todavía a día de hoy, en el convento de San Esteban, que lo tengo aquí a, a escasos metros de donde estoy ahora mismo, el convento de San Esteban, que es donde Diego de Deza, donde Colón pasó las noches que pasó en Salamanca y que no se sabe muy bien con exactitud cómo fueron aquellas reuniones que él tuvo con aquellos escolásticos de Salamanca, que no eran todavía los de la segunda escolástica, porque precedentes de Deza no había nacido la escuela de Salamanca como tal. Se tenía colocado antaño un letrero encima de la puerta de Diego de Deza, que Diego de Deza era además confesor de Isabel la Católica, un cartelito donde ponía: en esta celda se descubrieron las Américas. Y es por esa razón, es el cuarto motivo, por el que tanto los españoles de este lado como los del otro lado del mar, todo el mundo hispano, todos los hispanos tenemos que estar agradecidos a este personaje, porque fue este personaje el que convenció a los reyes católicos de que era viable el proyecto de Colón. ¿Por qué Colón, a ojos de muchos, pues parecía un, un vendedor, un vendehumos, un vendedor de crecepelo? Pero es Deza el que convence a los reyes católicos de que no. ¿De dónde llega esta influencia de Deza para que lleguen a fiarse hasta tal punto de él como consejero? Desde que él se convierte en el preceptor de Juan de Trastámara. Juan de Trastámara y Trastámara, o Juan de Castilla y Juan de Aragón y de Castilla, el hijo de los reyes católicos, que tristemente acabó muriendo y muere en brazos del propio Diego de Deza. Él avisa a Fernando el Católico de que se está muriendo. Fernando el Católico no logró llegar a tiempo, cuando llegó ya había fallecido, falleció en los brazos de Diego de Deza, y con este fallecimiento fallecen las esperanzas de toda aquella generación y, según algunos, de las posteriores, porque es lo que obliga ya al cambio de dinastía. Nos encontramos ya con un Felipe el Hermoso, que es el que trata de quitar de en medio de todas las maneras que puede a Diego de Deza. Al final, Diego de Deza se ve apartado, sin embargo, muchas de las cosas que él intenta las consigue. Y el último punto que hay que mencionar, que no podemos dejar de mencionar acerca de Diego de Deza,
es lo que es la, como suelen decir, como suelen llamarla, así lo llama Padre Huelga, uno de los especialistas principales que hay en este asunto, la eclesialización de América, el alma de la eclesialización de América es Fray Diego de Deza. ¿Por qué es el alma de la eclesialización de América? Porque fue Fray Diego de Deza el que en calidad de arzobispo de Sevilla se ocupa de que se inicie lo que es toda esa maravilla que acaban consiguiendo, que en menos de un siglo América ya tiene 32 diócesis, 400 monasterios, innumerables, innumerables logros más. Diego de Deza, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que dependía de él? Porque las diócesis iniciales de América son sufragáneas de la de Sevilla, porque Sevilla, como decía inicialmente, es el nexo, el enlace entre la Hispania peninsular y la Hispania de ultramar. El, este nexo hispano de todo el mundo hispánico, territorialmente hablando, que es Sevilla, es por lo tanto su archidiócesis de la que dependen las primeras americanas y los primeros obispos que son nombrados no digamos que los nombre directamente Diego de Eza, pero él es el que los promueve. Él promueve a tres obispos, los promueve ante Roma. Roma manda las bulas correspondientes y hay que recordar a este punto que en España, y así fue durante siglos, las bulas necesitaban el pase regio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la corona tenía que aprobar los nombramientos que llegaran desde Roma. Sería una cosa muy larga de explicar las razones que esto tiene, pero a mi juicio están bastante bien fundamentadas y no tienen nada que ver con como algunos han pretendido envenenar y calumniar de este modo a la corona de las Españas diciendo que se trataba de un cesaropapismo. No tiene absolutamente, a mi juicio, nada que ver y a juicio de la información que tenemos. El caso es que necesitaban el pase regio y entonces Diego de Deza, que cada vez a medida que fue envejeciendo Fernando el Católico, la relación entre ellos se vuelve mayor y se ve por la correspondencia, que cada vez Fernando el Católico le cuenta todos sus planes, le cuenta todo con un gran detalle a Diego de Deza. Diego de Deza le escribe suplicando que por qué está tardando tanto, que hay que darse prisa, que hay mucha gente a la que evangelizar y ayudar en América y que tiene que llegar ya el nombramiento de los obispos, que le diga algo ya, si le parece bien esos obispos o no le parece. Y entonces ya acaba todo culminando por fin un 8 de mayo las capitulaciones de Burgos. Eh, hablamos mucho de las capitulaciones de Santa Fe, pero se habla muy poco de las de Burgos, que también fueron muy importantes, porque es donde ya se establece cuál va a ser jurídicamente la estructura de la Iglesia en América y todo el proyecto, cómo va a llevarse a cabo. Entonces, son nombrados los tres primeros obispos. Uno es su sobrino Pedro Suárez de Deza, otro era el confesor del ya tristemente difunto Juan de Trastámara, y el tercero, Alonso Manso, que era el capellán de Diego de Deza. Entonces ya estos tres se convierten en los primeros obispos y posteriormente pues se van a ir expandiendo, como digo, a lo largo de un siglo. Enseguida se consigue toda lo que señalaba antes, toda esa cantidad de monasterios, 32 diócesis nada menos, que se podría comparar, por ejemplo, con lo que es Brasil. Brasil, por ejemplo, en Brasil crean una diócesis, los portugueses, y solo habrá una diócesis casi hasta el siglo XVII, no hay 18, perdón, casi hasta el siglo XVIII no tienen nada más que una diócesis. En cambio, España solo en el primer siglo ya consigue todo esto. ¿A quién debemos todo esto? De nuevo, a Diego de Deza. Diego de Deza, que como decía, eh, se considera una frase repetida, cada una con ortografía distinta, porque no estaba todavía la ortografía que tenemos a día de hoy,
En unas dicen que fue el causa de que sus altezas obiesen las Indias, y en otras dicen tuviesen y en otras toviesen, pero la misma frase repetida varias veces, esa misma frase y otras frases distintas en correspondencia y en diferentes fuentes que avalan la importancia de un personaje, como digo, de esa. Resumiendo, ya para terminar, pues son esos los logros. En primer lugar, lo que algunos llaman la eclesialización de América. En segundo lugar, que sin él no se habría descubierto América. En tercer lugar, el reconocimiento de que esos habitantes de los nuevos territorios tienen que tener las mismas libertades y el mismo derecho que los de la península. Eso, en tercer lugar, porque además él era el albacea del testamento de Isabel la Católica. Un cuarto punto, que es el establecimiento el impulso que él da educativo y a la ciencia. Y un quinto punto, que es el precedente de la Escuela de Salamanca y también de lo que son el modo en que se van a hacer allí las universidades, porque él es de los que está en el proyecto de la redacción de los estatutos, cuando se renuevan los estatutos de la Universidad de Salamanca, y él, esas universidades, todas las universidades americanas, a excepción de dos, se inspiran en los estatutos de la Universidad de Salamanca, en esos nuevos estatutos, a excepción de dos. Y como la excepción confirma la regla, esas dos que no se basaron en los estatutos de la Universidad de Salamanca, en los que está el sello de don Diego de Deza, esas dos, aún así, tienen, a pesar de que sus estatutos no son de los de Salamanca, tienen el sello de Salamanca, a pesar de haberse basado en la de Alcalá de Henares del cardenal Cisneros. De manera que la importancia de Diego de Deza es mucho mayor de lo que en un primer momento nos podemos imaginar, debido a lo silenciada que está su figura. Y, y creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo y en detalle de todos estos logros, pero creo que para tener una perspectiva general, creo que estos 5 puntos bastarían. Muchas gracias, Guillermo. Seguramente hay la lista en algunas cosas que logré leer es más extensa, pero estas cosas son las más fundamentales y las más relevantes, sobre todo que tuvieron repercusión en América. Eh, Bien, yo quisiera preguntarte sobre el tema de la libertad educativa. Actualmente hay un montón de conceptos nuevos en este universo de nuevas teorías sobre educación. Eh, pero yo creo que nosotros necesitamos también claridad en ese espíritu de la libertad educativa. Yo no sé si pudieras ampliarnos un poquito más ese concepto, cuál era la intención final y sí, un poco sobre ese espíritu que, que él nos aporta. De lo que se trata en este punto, al final, pues es es decir, cuando Inocencio III hizo esa defensa cerrada de la educación educativa, todo comenzó por un problema que hubo en el sur de la actual Francia, en que había gente que quería que en las escuelas se impusiera una educación cristiana a los hijos de judíos, es decir, a los niños judíos. Inocencio III condena taxativamente aquello, porque dice que no se puede obligar a los padres, que son los que tienen algo fundamental como es la patria potestad, que nos viene desde el derecho romano, no se les puede obligar a que reciban una educación en algo que ellos no quieran. De manera que si Diego de Deza hubiera vivido en tiempos como los actuales, se habría opuesto a cualquier iniciativa que trate de adoctrinar ideológicamente
a los niños y ir en contra de aquello que los padres quieran enseñarles. En primer lugar, la educación en aquel tiempo, la primera base de todo era la gramática, porque se consideraba que quien no es capaz de hablar bien, tampoco puede ser capaz de pensar bien, porque en el fondo el pensamiento, cualquier razonamiento que uno haga, lo hace mediante el lenguaje. Si uno no domina bien su propia lengua, malamente va a poder luego enfrentarse a lo que es llegado el punto de, por ejemplo, la toma de decisiones, que es ya el siguiente punto donde entra ya la lógica, la retórica, el álgebra, es decir, todo el trivium y el quadrivium, que son las disciplinas superiores que luego están en la universidad. Antes, para poder llegar a esas disciplinas y para poder llegar a la máxima considerada, que era la teología, que era la más importante de la época, y dentro de la teología, Diego de Deza, hay que recordar que era el catedrático de Prima, que es la más importante de las cátedras de teología que había que dominar, tener un cierto dominio gramatical, porque sin ese dominio gramatical tampoco iba a haber un dominio, incluso en la matemática, pues no deja de ser un lenguaje de otro tipo, porque es para otro tipo de operaciones, pero es un lenguaje. Entonces, primero tenía que ser la gramática. Y después de la gramática ya podría venir el resto. Pero en cualquier caso, después de la gramática, pues ya tenía que haber un cierto grado de libertad de cómo el tipo de pedagogía que cada padre quería para sus hijos y el tipo de contenidos. Muchas gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Cesario Jaraú. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Me he quedado encantado con la información que has dado sobre Diego de Deza porque para mí era absolutamente desconocida. Yo lo tenía pues como inquisidor general, un gran inquisidor general que tuvo su actuación importantísima. Y bueno, y que fue depuesto de ese cargo precisamente por el rey Fernando, que le dio el puesto a nada menos que al cardenal Cisneros, por cierto. Bueno, no sé si ahí habría alguna cuestión relacionada con estos temas. No lo sé, o sea, porque como digo, el asunto de la educación lo tenía Diego de Deza, para mí era absolutamente desconocido. Lo que sí es conocido que en esos momentos, pues Diego de Deza era un personaje de gran importancia, bueno, el inquisidor general, que además tuvo una actuación destacadísima en los momentos que había de desestabilización política tras la muerte de la reina, con el conflicto de Diego Rodríguez Lucero de Córdoba, que cometió una serie de barbaridades que lógicamente recayeron sobre la Inquisición, y Diego de Deza pues actuó, vamos, para mí de una manera bastante ejemplar. Eh, no sé, o sea, no sé, como digo, ¿hay relación entre estas cosas? Supongo que sí. ¿Me sabrías decir algo al respecto o no? O estás como yo, en el campo No, no, contrario? por supuesto que la hay, por supuesto que la hay, porque hay una serie de personajes siniestros en torno a Felipe el Hermoso, como su espía Acuña, que fue a Roma a tratar de malmeter al Papa contra Diego de Deza. Afortunadamente estaba allí Fernando el Católico y pudo amortiguar los golpes y demostrar que eran todo infundios, pero efectivamente al final es bajo Fernando el Católico como acaba siendo cesado de su cargo. En Sí. ese momento Fernando no tenía el poder que había tenido previamente, porque él, al morir Isabel ya acaba perdiendo vamos, él ya no tiene derecho a reinar en Castilla, porque todavía no se había configurado constitucionalmente como se configura bajo Carlos I,
la indisolubilidad de ambas coronas. Pero, pero sí, en 1507 se ve obligado Fernando a cesarlo. Hay una carta. eh, bueno, hay más de una carta, pero hay una en concreto donde habla porque es amplia la correspondencia conservada entre Diego de Deza y Fernando. Y hay una carta donde básicamente le deja caer Deza bueno, que ha tenido que dejar que tiene que dejar el cargo y que él sabe que no le queda más remedio por cuestiones de estrategia política a Fernando el Católico que sustituirlo por el cardenal Cisneros, porque Cisneros había logrado ganarse la benevolencia del archiduque Felipe el Hermoso. Y, Eh, y entonces, pues no tiene más remedio, pero afortunadamente había dejado las cosas bien atadas Diego de Deza y había limpiado bastante bien toda la cantidad toda la corrupción y toda la cantidad de mugre y de personajes siniestros que desde la sombra trataban de destruir la sociedad. Y efectivamente estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho de que es un personaje ejemplar como inquisidor y ya lo había intuido el que le recomendó como inquisidor, que fue su predecesor, tan calumniadísimo, don Torquemada. Tomás de Torquemada, que es un personaje verdaderamente heroico y al que hay que rescatar porque murió en olor de santidad cuando abrieron su sepulcro para pensar en iniciar su proceso de canonización. Los cientos de asistentes decían que olía a pétalos de rosa allí. Una persona que podría haber recibido una herencia brutal y la dejó para dedicarse a ocuparse de los desvalidos y a llevar a cabo una misión a profesar y entrar en religión. Y luego, pues precisamente la dulzura que tenía este personaje y el carácter, la mansedumbre que tenía Torquemada le llevaron a ser elegido para ser el primer inquisidor general que tiene España. Y este personaje fue el que vio también en Diego de Deza una persona ejemplar para sustituirlo a él y a mi juicio, vamos, no me cabe ninguna duda de que no se equivocó al recomendarlo y de que la labor de Deza como inquisidor fue ejemplar y que las garantías procesales no existirían, yo creo, sin Diego de Deza. Ajá, muy bien. Es que el asunto de los inquisidores es un tema que solamente se ha escuchado cosas malas, pero desde luego yo veo que son personajes ejemplares, unos personajes con una formación intelectual, religiosa, jurídica, de primerísimo orden en la mayoría de los casos y por lo general con una actuación ejemplar. Yo quiero romper una lanza, por supuesto, en defensa de los inquisidores y en defensa de la Inquisición. Eh, y por eso, o sea, al ver que se hablaba de Diego de Deza, desde luego yo no me podía permitir no escucharte, porque siento, pues como queda manifiesto, y si es necesario lo manifiesto otra vez, siento una gran adicción a la Inquisición y a la mayoría, a todos no, pero a la mayoría de los inquisidores sí. Gracias, Cesario. Le damos la palabra a Alejandro Armijos. Mucho gusto, qué gusto, Guillermo. Los saludos desde acá de Quito. Me interesó mucho vuestra ponencia, pero sobre todo me llamó mucho lo que dijiste sobre la educación pública. Y mi pregunta va orientada. A ver, en aquel tiempo, ¿cuáles serían las materias propedéuticas, Dito, para crear las escuelas públicas que promulgaba Fray Diego de Deza? Sí, ¿cuáles serían las materias propedéuticas o si había ya un sílabus de temarios, aparte del trivium y el quadrivium?
¿no? Que permitiesen el crecimiento intelectual del hispano de aquel momento y claro, trasladado al español americano. Entonces, no sé si tú tengas a detalle eso, porque eso sí me llamó muchísimo la atención. Muchísimas gracias. Pues en aquel momento se está produciendo una evolución hacia una creación de un mayor número de especialidades docentes. Hay que tener en cuenta también que, aparte de lo que es la educación básica, luego en la educación superior, el estatuto que adquieren los que acceden a la universidad es un estatuto de alguna manera de clérigo, de manera que incluso iban con una sotana, la sotana corta, más corta que lo que es la sotana de los religiosos, y cada uno con un color que identificaba su especialidad. En cuanto a la básica, educación que ahora se puede llamar infantil o primaria, dependía más, como digo, era mucho más libre que ahora, es decir, no existía un currículo oficial hecho por una ley de educación que obligara a que tenía que haber X número de créditos y determinadas materias en, por cada especialidad, tanto lo que ahora llamaríamos infantil y primaria como incluso la enseñanza media. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, a ver, yo ando investigando, por ejemplo, la Universidad de San Fulgencio acá en Quito o lo que fue la Universidad San Gregorio. Y claro, todas toman el modelo del modelo de Salamanca. Y justo ahora que tú estáis hablando sobre Fray Diego de Deza, me llamó muchísimo más la atención porque he encontrado algunos documentos acá en Quito. Y tú, cuando voy al convento de San Agustín, encontré ese nombre y creo que hay un cuadro acá en Quito de él. Si no estoy errado, sí, porque hay un Deza o Daza, no sé si habrá pero tengo que ir a confirmarlo nada más. Entonces eso me ha llamado la atención, puesto que aquí en Hispanoamérica se habla siempre de la didáctica magna, ¿no? De la didáctica magna de Comenius, ¿no? Parece que toda la didáctica fue desarrollada por Comenius, eh, pero siempre tengo todavía esa inquietud de, por ejemplo, si Fray Diego de Deza, que estaba a cargo o estaba promulgando eso, significaba que tenía que tener un plan de estudios didácticos, planteando algún objetivo intelectual de desarrollo cognitivo, por ejemplo. Entonces, eso a mí me ha llamado mucho la atención. Por eso te preguntaba este tema, porque es vital a la luz de la leyenda negra, siempre acá se trabaja o se habla muchísimo de que el conocimiento metafísico fue eliminado porque lo veían como oscurantista, el conocimiento metafísico, al conocimiento científico, ¿no? Eso es lo que dicen acá, el paso de la metafísica a la ilustración. Entonces, eso es la superación del oscurantismo que se habla. Entonces, y perdón que te lo pregunte, ¿no? Porque eso me ha llamado muchísimo la atención de vuestra conferencia, sobre todo cuando ya planteasteis la educación pública. Claro, tomando en consideración que no es lo mismo, como bien lo mencionaste, no es lo mismo la educación pública como ahora se la entiende, o mejor dicho, como la han vendido, como la han puesto en propaganda, como se veía en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Bueno, muy amable. En el plano educativo, la base, y ahí entra el gran cambio que hace Diego de Deza en el plano de la educación superior, el, el- el gran, la base, el quicio de lo que él propone en en la educación superior es utilizar la suma de Santo Tomás de Aquino, que es una cosa que previamente él es el primero que empieza a citarla y luego el que ya la introduce plenamente es Francisco de Vitoria. Esto es importante también al nivel de lo que es la influencia de la Universidad de Salamanca. Esto es importante porque había tres grandes corrientes, que una es la nominalista, que tiene una base realmente filosófica, que es
gnóstica, es decir, la misma que luego tiene la masonería. Otra es la escotista, que tiene cosas rescatables y de hecho se ve, por ejemplo, en cómo es el Beato Duns Scoto el que quita la última dificultad que quedaba para, para considerar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y ya Diego de Eza, al igual que toda la escuela de Salamanca, eran defensores de la Inmaculada Concepción, a pesar de ser tomistas. Entonces está el escotismo con alguna cosa rescatable, el nominalismo, que es de base gnóstica y ha influido bastante en distintas ideologías hoy muy en boga, el nominalismo, y luego, por último, la tomista, el tomismo, que es la verdadera base científica. Yo esto lo defiendo mucho en mi último libro que citaba al inicio Mabel. Eh, la base del tomismo como verdadera base del progreso científico y tecnológico que se da en aquel momento. Hay un despegue a partir de que cuando es el tomismo el que entra, podrían ser cientos y cientos los ejemplos que podríamos dar, pero el estudio teológico, el logis theologicis de Melchor Cano, eso luego se acaba exportando a otras áreas como método lógico y de ciencia. Y lo mismo ocurre en otras áreas educativas. Se concibe que lo primero de todo es la gramática y en segundo lugar, ya yendo a la ciencia, la observación de la realidad, en la más pura continuidad con Aristóteles. Es decir, es un modelo contrario al propuesto posteriormente de Rousseau, de educar o más bien manipular a través de los sentimientos, sino que es una educación que enseña a pensar, de verdad, la que propone Deza sobre todo. Muchísimas gracias, en serio, me abres otro panorama que quería mantenerlo, claro, porque se mantiene todavía la lógica aristotélica. Y claro, Tomás de Aquino lo ve como, incluso Maimónides, si no estoy errado, lo ponen como a Aristóteles como el rey de los filósofos, ¿no? Lo ponen como... Sí, Pero básicamente, eso es lo que he intentado, mejor dicho, lo estoy haciendo, es hacer esa comparación, esa contrastación, porque el gran desconocimiento de la América hispana actualmente es curioso, porque más, te digo, en los currículos que nosotros manejamos, sobre todo acá en Quito, lo que viene siendo el Ecuador, más se analiza a la Unión Soviética, la primera la internacional socialista, todos los congresos de de la internacional socialista, que todo lo que se hizo a partir de Salamanca y todo lo que se promulgó acá. Entonces es un proceso de redescubrimiento, si podemos decir, de un despertar neoescolástico de nuevo por ciertos sectores, incluyéndome mi persona, sobre cómo fue la educación escolástica, porque ahora todo lo que se dice de memoria, repetición por repetición, lo ven como tradicional, o sea, llaman tradicional algo que no es. Entonces, justamente esta base de Diego de Deza permite dar una luz, sobre todo a la parte de que no solo era repetición, sino era aprender a pensar, pero no a pensar como lo ha venido generando todo lo que viene siendo el liberalismo, en este caso, y el protestantismo, sino es otra visión como más abarcadora y completa al mismo ser humano. Te agradezco muchísimo, mi estimado Guillermo. Un abrazo desde Quito. otro abrazo. Bien. Tenemos una pregunta de Joaquín Pino Cañadas. La pregunta es, ¿podría explicar si son sabidas las causas eh, que evitaron que Diego de Deza creara esa escuela pública en América que ha mencionado en su intervención? Pues parece ser que es un proyecto que directamente no fue abandonado, no por Deza, sino por los que tenían que promoverlo. Él ofreció a costear a costear económicamente esa fundación, pero no los primeros que estuvieron allí, los que estaban de encomenderos, no querían llevarlo a cabo porque ya sabemos que inicialmente en América hay algunos personajes que se niegan a hacer las cosas como las está
mandando la corona. Es decir, junto a personajes como Hernán Cortés, que tratan de promover este tipo de cosas al máximo, tenemos a otros personajes que acaban teniendo, por ejemplo, recordemos lo que ocurre cuando tuvo que ir la Gasca allí a pacificar el Perú y borrar del mapa a Gonzalo Pizarro. Es decir, había algunos que no eran como siempre en la historia ha habido gente que no ha sido fiel a los principios que dice defender. Y entonces, como la mano como el brazo de la corona era muy largo, pues siempre aquellas personas que se negaban a incumplir con las leyes que triunfaron gracias a Deza, entre otros, pero Deza es de los más importantes, las de Valladolid y de Burgos, que son las por las cuales se acaba considerando que aquellos habitantes son igual de vasallos de la corona que los de la península. Sin embargo, había gente que quería impedir que esas cosas se hicieran así y pensando que por estar lejos iban a poder librarse, querer aprovecharse de aquellos nativos. Hubo gente así, hubo algunos, pero por lo que sabemos es que acababan siendo castigados siempre. Pero efectivamente, a pesar de que hay este proyecto, pues no se logra debido a algunas personas así que tenían un cierto poder. Y por eso con Deza inicialmente no triunfa, pero triunfará después. Entonces, ese es el motivo por el que no triunfa, por los personajes que algunos por pura dejadez o negligencia y otros porque directamente tratan hay una mano negra detrás, que luego la mano negra se acaba viendo de quién es, determinados personajes bastante siniestros que tratan de impedirlo, pues igual que había otros que aquí movieron cielo y tierra y hasta que no lograron que Diego de Deza fuera quitado en medio, no pararon. Aún así les había destruido esos chiringuitos que se tenían montados, como por ejemplo, la cueva de Salamanca, que era, por así decir, un deep state de la época y que desapareció gracias entre otros, a Diego de Deza. Gracias. Bueno, Cesareo levantó otra vez la mano. Sí, es que es un tema. Habéis citado la ilustración, habéis citado esas cosas, y entonces a mí se me revuelven las tripas. O sea, porque resulta que eh, como iniciativa, Diego, no nos vamos a centrar en Diego de Deza, vamos a hablar de todo el proyecto educativo que se llevó tanto en América como en la península durante los siglos XVI, XVII. Bueno, y me quedo ahí. Porque resulta que luego nos viene la ilustración. Y la ilustración va y elimina todo el proyecto educativo que estaba llevado a cabo por parte de los jesuitas. Expulsa a la Compañía de Jesús. Con esa Compañía de Jesús expulsan a miles de educadores de primerísimo orden. Y resulta que en su lugar lo que crean son unas instituciones de amigos del país absolutamente dirigidas por la masonería que consiguen unas cosas impresionantes. ¿Cuáles son? Que a mediados del siglo XVII la población más o menos estaba alfabetizada en un 40%, en algunos sitios más, en otros menos, lógicamente, en algunos llegaba al 50%, y resulta que a primeros del siglo XIX, en la península, cerca del 90% de la población era analfabeta. Yo es que eso no acabo de comérmelo. ¿Me podrías aclarar si hay algo al respecto? ¿Hay alguna relación? Porque claro, o sea, se acusaba a la escolástica de oscurantista, se acusaba al humanismo cristiano de lo que se quiera decir, y las luces de la ilustración eran las que iban a dar
conocimiento a todo el mundo. Y resulta que en un periodo de menos de 50 años el, el analfabetismo crece espectacularmente. ¿Hay alguna relación ahí? ¿Estaba buscado eso por alguien? Bueno, yo rompería en parte una lanza por la Ilustración española en cuanto a su diferenciación, no en cuanto a hacer una defensa cerrada, sino en cuanto a la diferenciación de lo que es el pensamiento que tienen los ilustrados, sin hacer, ya digo, una defensa cerrada, los ilustrados españoles respecto a todos estos de la enciclopedia y la Uzcleon, toda esta gentuza que se jactan de ilustrados y luego cuando vas a ver las cosas que sostienen, pues sostienen, por ejemplo, que si metes en uno, algo así decían en la enciclopedia, que si metes en una caja de zapatos unos cuantos trapos sucios y cierras en un cuarto herméticamente, luego salen ratones de ahí. Esa es la defensa de la generación espontánea que hacen estos autodenominados ilustrados. Pero en cambio en España tenemos ejemplos muy al contrario, como por ejemplo Jovellanos habla contra las Cortes de Cádiz diciendo que para qué queremos una constitución que encima no deja de ser una copia de la que había hecho Napoleón, cuando nosotros tenemos una riqueza jurídica inmensa en la Constitución histórica de las Españas. O cuando habla de la Inquisición, por ejemplo, él la critica porque en aquel momento, pues la Inquisición, como decías antes, pues no, en ese momento ahí ha decaído la Inquisición, él la acusa de negligente, dice que hay que crear una entidad que realmente vaya contra este tipo de personajes que amenazan con destruir con destruir España. Y, y en efecto es que la Inquisición en esa época ya no tenía, es decir, había entrado a saco el regalismo, pero lo del regalismo ya es Felipe el Hermoso es el que mete la simiente. Afortunadamente hubo personajes que habían hecho las cosas bien hasta donde se pudo, como Diego de Deza, y esa simiente no termina de germinar, de manera que tenemos pues un emperador, vamos, un rey, no un emperador, porque no era, emperador no era, era solo a pesar de que luego se haya usado esta retórica de imperio y tal, Carlos II, un rey tan calumniado como Carlos II, sin embargo, logra recuperar un montón de territorios que sus dos predecesores anteriores han perdido y consigue más territorios y aumenta la riqueza enormemente y ya promulga una ley que prohíbe hacer esclavo a nadie que esté bautizado, de manera que en territorios bajo su dominio no pueden existir. Y luego, pues yo creo que es muy paradigmático el caso de Olavide que se le vende como todo un paradigma del liberalismo y de un tío pero bueno, por no enrollarnos y contar la historia, es fácil de encontrar por internet toda su historia. Olavide era un tío que trataba de esclavizar indios y Olavide, vale, es la Inquisición, porque la Inquisición, eso era competencia de la Inquisición, el perseguir crímenes de ese tipo, al igual que era la Inquisición la que perseguía crímenes sexuales como la pedofilia, que ahora algunos intentan legalizar, algunos de esos mismos chicos del mandil de los que has hablado antes, en el siglo XIX ya estaban con sus maquinaciones y ahora también. Pues, en esto, Olavide es detenido, se logra jugar, va a Francia, allí se banquetea con sus amiguetes de la Ilustración de allí y, y al final pues vivió en sus carnes, le dieron buenas dosis del liberalismo que él defendía, acabó en las prisiones de allí, volvió, pidió a la Inquisición que le encarcelara otra vez y, se autoinculpó por haberse fugado y pidió que le cayera la condena que tuviera que caerle porque la merecía. La Inquisición no solo no lo detiene otra vez, sino que lo suelta, lo, lo absuelven de sus crímenes y él a cambio escribe un libro donde hace una apología del régimen político y social hispánico
frente al régimen liberal que ya había vivido él en sus propias carnes en Francia. Y además le dedica la obra a la Inquisición. Ajá. Es una época, la de la Ilustración en España, que como todo lo español, pues marca una diferencia con el respecto de cómo funcionaban. Al igual que la Inquisición española no tiene absolutamente nada que ver con las otras, pero sí se ve que en esa época ya ha habido una infiltración, que no sea una infiltración por parte de sociedades secretas que tratan de destruir la corona, y no hay quien actúe con con la eficacia con la que supo actuar Diego de Deza en tiempos de los Reyes Católicos, cuando también había una gentuza que trataba de acabar con el pueblo español y con sus reyes. Vamos, hasta estuvo infiltrada la Inquisición por parte de la masonería en los últimos Efectivamente. tiempos. Hasta tenían una logia en la sede de Madrid. Increíble. Muchas gracias. Bien, los animamos a seguir preguntando a nuestro invitado. Creo que lo que nos ha planteado sobre todo este legado nos, es decir, lo estamos disfrutando hoy día, ese legado llega hasta nuestros días. Alejandro. De nuevo, mil disculpas, Guillermo, otra vez porque Cesareo creo que lo estuvo diciendo también, pero me gustaría conocer vuestro punto sobre la misma Inquisición, puesto que si, claro, a ver, estaba Torquemada, Fray Tomás de Torquemada y luego viene Fray Diego de Deza. ¿Cuánto ha sido cierto y cuánto ha sido falso sobre los procesos inquisitoriales, sí, que se llevaron a cabo y sobre todo el fin mismo de la Inquisición era limpiar de protestantes la hispanidad o era simplemente una reglamentación para que los que fuesen a juicio tuviesen un juicio justo y obviamente una reparación, sea moral, intelectual, y se vuelva al camino correcto? Mil disculpas. Yo creo que un poco de ambas cosas. Además, la Inquisición en muchos aspectos, como dejaba caer yo antes, actúa de protección del pueblo español. El ejemplo de esto nos lo brinda el primer, el primer ejecutado por la Inquisición, y recordemos que la Inquisición española, las ejecuciones dictadas por la Inquisición española son actualmente, y por los datos que hay ahora, los que ponen la cifra más alta la ponen en 3.000 a lo largo de 4 siglos de actuación, pero otros se inclinan por los 1.500. Yo soy más de la segunda opción, de los 1.500. Estaba para proteger al pueblo español. El primer ejecutado en la hoguera, que fue Diego Susón. Diego Susón es un personaje que quedó comprobado porque la Inquisición, ante todo, si era, como has dicho, pues eran las garantías procesales eran elementales para la Inquisición española, a diferencia de todas las otras inquisiciones ultrapirenaicas. La Inquisición española, eh, llevando a cabo el proceso más escrupuloso posible, ejecutan a Diego Susón porque se comprueba que estaba conspirando con los árabes, mejor dicho, con los sarracenos, porque no eran árabes, los árabes estaban con los sarracenos, para eh, impulsar de nuevo una invasión de la península. Entonces, esto se descubre y Diego Susón se descubre, se demuestra y Diego Susón es ejecutado. Pero ya digo, poniéndolo en la cifra más alta, 3.000 ejecutados, si comparamos con que, por ejemplo, los aztecas mataban cada año 40.000 para comérselos, o que la Revolución Francesa mató también 40.000 en menos de un año sin juicio de ningún tipo, solamente, eh, por ejemplo, a monjas, las mataban por ser monjas, o, o las ejecuciones
si la banda terrorista ETA hubiera continuado matando como ha matado, eh, en muy poco tiempo habría rebasado las cifras de la Inquisición española, y eso ya por no ponernos a hablar de las cifras de otros países de Europa, por no hablar ya de las farsas que hay sobre las torturas, que no es nada de lo que nos suelen contar sobre la Inquisición. Y agregando por último a esto el hecho de lo escrupuloso y justo de los procesos de la Inquisición, de manera que hay un autor que tiene un libro, probablemente varios de ustedes lo conozcan, titulado la Inquisición Española, un tribunal de misericordia, porque es así, porque es así. Y cada vez hay más obras que analizan, y cada vez hay mayor capacidad documental y más archivos de primera mano escaneados para conocer lo que fue la verdadera actuación de la Inquisición española. Cesareo, Bien, abonando lo que dices, en el Tribunal de Lima, en 300 años, 31 ejecutados. En el Tribunal de México, 300 años, no tengo la cifra porque lo he hecho, pero ahora mismo no lo he 43, podido si buscar. mal no recuerdo, 43. 33, 43. Etcétera. Y luego si te metes 43 nos dice Daniel, en el Tribunal de México. Sí. Y bueno, eso creo que se puede extrapolar bastante, porque claro, yo cuando me puse a estudiar el tema de la Inquisición, que pues, por supuesto desconocía desconocía algo más de lo que desconozco ahora, me dije, ay, madre de Dios, lo que habrá pasado en América. Pero si los sitios estaban protegidos, estaban exentos. Y ciertamente la Inquisición en México mató a un cacique, y bueno, y fue un follón de envergadura. Fue un follón de envergadura. Fue el único caso. No se produjeron más. Eh, los indios Cesareo, están... es que ¿Perdón? justamente, perdón, es que justamente ahí lo que tú decís sobre ese cacique, sí, por así decirlo, a la Inquisición, ahí es donde dicen, es que ellos no son herejes, son neófitos en la fe. No es lo Sí, mismo un hereje que un neófito. Y eso es lo que se promulgaba, perdón. sí, no, gracias por el apunte, pero es así. Y entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es que toda invasión francesa o inglesa que ha ocurrido en las Españas, lo primero que han atacado ha sido precisamente la sede de la Inquisición y han destruido todos los documentos que han podido. En Cuenca de aquí, de España, sin embargo, existe un archivo espectacular, organizado maravillosamente, digno de ser tratado por cualquier interesado. Glorioso. Está al 98%. ¿Y cómo es posible eso cuando resulta que el archivo había sido utilizado como cama por las tropas francesas que habían invadido? Pues porque resulta que aquella noche fueron expulsados de Cuenca. O sea, las tropas nacionales, las tropas españolas expulsaron a los franceses de Cuenca y un alma caritativa recogió todos los documentos, los ató y los dejó allí. No se sabe quién fue, pero desde luego ese es un santo varón. Y ese archivo está casi al 100% a disposición del investigador. Pero claro, nos vamos a cualquier otro archivo y no sucede lo mismo. El de Lima está destruido. El de Cartagena está destruido. El de México está destruido. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que a pesar de todas esas barbaridades que han hecho contra la inmensa labor de la Inquisición, con, para mí, con el interés avieso de denigrarla, pues bueno, pues no puede alcanzar nunca el éxito total, porque es que la Inquisición lo, lo, lo refería absolutamente todo, todo, y hacía unos informes espectaculares que editaba.
y si editaba no sé cuántos libros editaría de cada uno de esos, editaría 100, editaría 200, no lo sé. Pero alguno queda. Y esos documentos hoy, desde luego, pues son la mejor defensa que puede tener la Inquisición. Otro archivo que está intacto también, parece ser, pues, es el de Sicilia. Y parece ser que está bastante bien, pero eso no tengo ninguna referencia. Bueno, es el caso vamos, que con todos esos datos, claro, vas recopilando y dices, vamos, como 31 casos en el de Lima, 34 en el de México. Y bueno, y ahí hay que matizar además quiénes estaban perseguidos. Yo defiendo, porque el que he estudiado es el del Tribunal de Lima, yo defiendo que todos los encausados tenían relación con la piratería, de una manera o de otra. Algunos directamente eran piratas y además, bueno, pues no fueron condenados por piratas, ¿eh? No fueron, la Inquisición no juzgaba piratas, la Inquisición juzgaba herejes. Y entonces, en algunos de esos casos, de esos 31 casos de Lima, sí salen que son piratas. Hay otros que no se relaciona que sean piratas, pero sin embargo dicen que ellos se sienten fieles a la hermandad de la Haya, o sea, de los holandeses, no sé, no me acuerdo exactamente el nombre, que era, en definitiva, la Compañía de las Indias Orientales que estaba atacando las costas españolas de América y que estaban en su servicio y eran protestantes y esto. ¿A quién perseguía? ¿A quién perseguía la Inquisición? La Inquisición perseguía a los herejes, perseguía la herejía y no buscaba la muerte del hereje, sino la salvación del hereje. La Inquisición no procedía contra nadie que no hubiese tenido denuncias claras, pero no de uno, sino de varias personas distintas y además no podía ser anónima ninguna de ellas. O sea, un garantismo total. Cuando se reconocía la culpabilidad de esa persona, la Inquisición lo recogía y le decía que cantase. Le decía, cuéntanos qué va a pasar. Y no le decía nada más. Y acababan cantando, con lo cual no se equivocaban. Sin Bueno, tortura, porque la tortura no tenía valor de prueba para la tortura no español. la tortura no tenía valor, efectivamente. Y si había una duda muy clara sobre un asunto es cuando se aplicaba la tortura, pero tenía que estar siempre delante de un médico, Y de un no se, notario. Y de un un notario, notario. y además hacía falta que hubiera una autorización civil, una autorización del ordinario del lugar. Es decir, era un proceso larguísimo hasta que se conseguía Sí, una, una autorización para una tortura, de manera que acabaron siendo torturados solamente el 1% de los sí, encausados, si sí. mal no recuerdo. O sea, Y solo números podía durar, ridículos. y solo podía durar un cuarto de hora la tortura. Y además al torturando previamente se le hacía un chequeo médico y si se veía que era alguien con problemas de salud, no se le podía autorizar la tortura porque no querían que dejara ningún daño irreversible ni se les muriera. Eh, Y además los tres únicos procesos de tortura que se hacían eran una cosa, vamos, moderadísima y que además, como digo, no tenía valor de prueba. efectivamente. O Si sea, se compara con lo que hacían los pueblos ultrapirenaicos, por ejemplo, el suplicio de la Rueda, pues vamos, una barbaridad, pues como todo lo demás. pues sin embargo, aquí tenemos un museo de la Inquisición en Toledo que sacan todos los instrumentos que se utilizaron en Europa, los tienen puestos en el Museo de la Inquisición Española y la gente se lo traga. Yo digo esto porque creo que es una de las cuestiones que tendríamos que denunciar, pero denunciar ante el juez
a estos centros como el Museo de la Inquisición de Toledo, por ejemplo. Ahí lo dejo. Lo digo Pues habrá que recoger eso, Cesareo, porque todo tiene un límite. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muy buenas estas intervenciones con Cesareo, ya estoy imaginándome más, más conferencias. Esto hay que sacarle el jugo. Ven, Guillermo, yo tengo otra inquietud y es sobre la eclesialización de América. Es que América tiene una base moral que han tratado de demoler por estos 200 años. Eh, tú nos comentabas que la arquidiócesis de todas estas diócesis y monasterios que hubo en América partían, es decir, la arquidiócesis era Sevilla. Después, con las tales secesiones, eh, toda esa unidad se rompió. ¿Qué pasó con la organización eclesiástica con las secesiones? Pues una vez que aquello fue creciendo, pues ya se fueron estableciendo, ya empieza a haber allí diócesis metropolitanas, que ya digo, a lo largo de un siglo crece muchísimo y con bulas de Julio II, de Pablo III y sobre todo del gran San Pío V, que es el gran promotor de, de las misiones. Y, y lo que sí he observado, ahora que haces ese apunte, sí que he observado yo que pese a luego la destrucción que ha estado habiendo, yo creo que la destrucción de la Iglesia en América es una cosa más del siglo XX a partir del concilio que de antes. Yo creo que antes, cuando se produce la independencia, algo que nos distingue a los españoles de los portugueses y por lo tanto el mundo hispano el mundo luso, es que cuando se produce la ruptura política entre Portugal y el resto de territorios portugueses de fuera de Portugal, se produce también una ruptura cultural y social. Mientras que en cambio se observa en el mundo hispánico, aunque se produzca una ruptura política, después han continuado unos lazos fuertes entre todos los pueblos hispanos. Y eso se observa, por ejemplo, en el lenguaje. Sumado esto a la tradición gramatical que tiene el castellano, que no la tiene el portugués, eh, cualquiera de cualquier país hispano se puede entender, nos podemos entender perfectamente entre nosotros, aunque varíe el acento o algo el vocabulario o alguna construcción, pero nos entendemos bien al hablar. Sin embargo, eso es cosa que no ocurre entre, por ejemplo, un portugués y un brasileño. Es muy común que entre ellos no se entiendan bien y de hecho creo que es del 2020 la última, eh, por primera vez han llegado a un acuerdo ortográfico, ni siquiera tenían, si no tiene el portugués la tradición gramatical nuestra y, y de manera que eso, hasta el 2020 creo que es, no han llegado a un primer acuerdo ortográfico mundial sobre cómo se escribe el portugués. De manera que están como que se dan la espalda. Sin embargo, entre los pueblos hispanos, entre Hispanoamérica, España y un poco menos Filipinas, pero sobre todo entre Hispanoamérica y España, yo creo que no ha habido una ruptura en ese plano. Gracias. Bien, amigos, los invito a hacer estas preguntas con Guillermo. Se nos puede estar acabando, se le agota el tiempo también. Es una pena dejarlo ir sin aprovechar todo lo que hoy podríamos. Bueno, entonces, muchísimas gracias a Guillermo por esta charla tan amena, tan solícita a todas las preguntas que hemos hecho.
a todas las intervenciones y aportes que también han hecho los otros historiadores que han participado durante esta tarde. Entonces, creo que damos por terminada nuestra conferencia de hoy. Vamos a dejar abierta la sala un rato más para que podamos charlar aquí de manera informal. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.